Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Muy buenas tardes a todos mis amados hermanos y hermanas de la Iglesia de Talca Sur y sus templos anexos. Saludo también en esta tarde ya a todos nuestros amados hermanos de la Iglesia de San Clemente Norte, como a todos los hermanos que se encuentran conectados a través de las diferentes plataformas, hermanos de diferentes congregaciones, como también amigos, familiares, que cada día domingo nos acompañan en estas hermosas y provechosas escuelas dominicales. Agradecer a nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino, junto a nuestros hermanos encargados de la escuela dominical, la oportunidad que me han brindado en este día para poder compartir un hermoso mensaje que lleva como subtítulo La importancia del buen testimonio ante la sociedad. Antes de desarrollar este tema, quisiera enviar las más sinceras condolencias a nombre de nuestro pastor, la iglesia en general, sobre todo la juventud, con quienes compartimos un día sábado anterior una hermosa celebración de 18 años de la juventud de Coelemu. Estuvimos disfrutando este culto con hermosa experiencia de nuestro pastor, sin pensar que nuestra hermana Fresia Valentina Martínez, que estaba presente con algunas dificultades de salud, iba a ser llamada tan pronto a la presencia del Señor. Una joven de solo 19 años que ese día tomó la mejor parte porque no estaba bien de salud. Sin embargo, decidió, como María, buscar la parte que nadie le podría quitar. Hoy están siendo llevados, ¿cierto?, su cuerpo. Hoy se va a sepultar a nuestra hermana. Por lo tanto, enviamos ese cariñoso saludo a su familia, que entendemos que está muy afectada, a los siervos del Señor, ese matrimonio hermoso que dirige la juventud de Coelemu, sobre todo también la congregación, los jóvenes que han estado afectados por esta partida. Creemos que el Señor les consolará, el que ha hecho la herida la curará, porque Dios es un Dios bueno y Dios es un Dios de propósito. Así que en ese cariño, en ese afecto fraterno, les enviamos nuestras condolencias y nuestro compromiso de seguir apoyándoles en la oración. También contentos de que nuestra hermana Vilma Sepúlveda de la Iglesia de Talca Centro ha estado mejor de salud, contentos por mi hermano Alejandro, por sus hijos, porque es una hermana también muy querida por nuestra iglesia, así que alegrándonos que el Señor también le haya dado un refrigerio en tiempos de mucha angustia. Bien, quiero contarle, mis amados hermanos, que en el libro de Tito, en el capítulo 2, desde el verso 11 al 14, tendremos la lectura de la palabra del Señor. Tito, capítulo 2, del verso 11 al 14. Voy a dar lectura a su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad,
y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Le invito a que oremos al Señor. Bendito Dios y Padre eterno, en esta tarde ya le damos muchas gracias por la oportunidad que usted nos brinda de poder, Padre Celestial, tener esta conectividad, esta conexión, tener este medio para poder recibir el consejo de su palabra. Usted ha puesto esta palabra hermosa, Padre eterno, en los oídos de todos los que estamos conectados en esta hora. Yo le pido que usted dirija mi mente, mi corazón. Usted ya ha dispuesto, Padre eterno, el desarrollo de este tema. Permita, Padre eterno, que todos podamos tener el provecho de su palabra, porque todo lo que hablamos en cada escuela dominical tiene como base la Escritura. Padre eterno, enséñanos por ella, edúquenos, mi Señor. Usted es el que tomó nuestras vidas un día y la va perfeccionando cada día. Permita que en esta hora, esta su palabra, Señor, sirva para ese propósito, para que nuestras vidas sean perfeccionadas, Señor bendito, cada día más, y podamos a través de nuestra vida glorificar su nombre, a través de nuestras acciones, mostrar que usted es un Dios real, mostrar que la palabra que hemos leído en esta hora se ha cumplido en nuestros corazones. Le rogamos su dirección, le rogamos por esta conexión para que en los hogares donde hay señales débiles, mis hermanos puedan tener, Señor bendito, puedan afirmarse las señales y podamos, Señor, unidos, a lo mejor no en el mismo lugar, pero sí en el mismo pensamiento y en el mismo sentir, podamos disfrutar del consejo que usted tiene preparado para nosotros. Le rogamos humildemente, Señor, úseme como instrumento en sus manos. Humildemente le ruego estas bondades en el nombre de Cristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, hemos leído, mis amados hermanos, en este libro de Tito, en estos pocos versículos, se describe el propósito que Dios tiene para el ser humano a través de la salvación. La gracia de Dios ha sido derramada para todos los hombres. La gracia es el favor que Dios ha traído por medio de Jesucristo a esta humanidad perdida. Y aquí vemos cómo se desarrolla el propósito de esta gracia que ha llegado, ¿cierto? Y que está al alcance de todo ser humano. Entendemos que la gracia es algo que se recibe como un favor, sin mérito alguno. El hombre no puede hacer algo para merecer la salvación. Simplemente puede abrir su corazón y responder con verdadero arrepentimiento y fe al llamado que Dios nos hace. Pero aquí vemos, ¿cierto?, cómo Dios separa al hombre pecador y lo lleva a una nueva vida, de manera que el hombre es capaz, por medio de su espíritu, de renunciar a la impiedad y llevar una vida piadosa, una vida que glorifica a Dios y una vida con la esperanza, como lo hemos leído, de que un día veremos al Señor, veremos su manifestación, volveremos, ¿cierto?, veremos a Cristo, quien un día estuvo en esta tierra y trajo este mensaje glorioso, porque el propósito de Cristo al traer este mensaje fue formar o traer un pueblo para sí. Y aquí dice una palabra clave, dice un pueblo propio, celoso de buenas obras. No nos salvan las obras, pero son el resultado de una vida transformada, de una vida renovada, de una vida rescatada de las tinieblas al reino de su Hijo, dice la palabra del Señor, de su Hijo Jesucristo. Entonces, por eso encontramos en esta palabra algo que es importante para desarrollar el tema de esta tarde ya. Dice que el pueblo apartado, ¿cierto?, para Cristo es un pueblo celoso de buenas obras. ¿Qué quiere decir? Que es un pueblo que está determinado, que es un pueblo que está apasionado por hacer la voluntad de Dios. Cuando hablamos de testimonio tenemos que entender lo que significa esta palabra. Y encontramos, ¿cierto?, en algunos de los resultados, en algunos diccionarios, que nos dan cuenta que testimonio significa que es la prueba o la evidencia, la certificación
que muestra lo que somos. Tal vez en palabras más sencillas podemos decir que el testimonio es la opinión que la gente tiene de otro. A esto le llamamos más comúnmente, ¿cierto?, la reputación o la fama. Este tema tiene como título la importancia del buen testimonio ante la sociedad. ¿Por qué es importante? Y aquí vamos a desarrollar la importancia. ¿Por qué es importante que tengamos un buen testimonio, es decir, una buena opinión delante, ¿cierto?, de la sociedad o de la gente que nos rodea? Porque nuestro testimonio, lo que la gente ve en nosotros, es lo que le va a dar validez, respaldo, credibilidad al mensaje que anunciamos. De ahí lo fundamental de que lo que yo digo concuerde, dice, con lo que yo soy. Un buen testimonio abre puertas y un mal testimonio cierra puertas al mensaje del Evangelio. El buen testimonio tiene un valor altísimo. La palabra del Señor en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, en el verso 1, dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Qué quiere decir este verso? Que es mucho más valioso para el hombre tener una buena reputación, un prestigio, ¿cierto?, que tener muchas riquezas. Es más, en otra parte de la palabra del Señor dice que es mejor la buena fama que el buen ungüento o el buen perfume. Cuando una persona compra un perfume costoso, lo invierte una suma importante de dinero porque ese perfume va a quedar en el aire, ¿cierto?, en el ambiente por mucho tiempo, se mantiene. Pero el prestigio de una persona, el buen nombre, la buena reputación, el buen testimonio de un cristiano es algo que permanece, es algo que no se evapora con facilidad y es mucho, ¿cierto?, mejor que el mejor de los perfumes. Encontramos en la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el verso 16, donde la palabra del Señor habla acerca de los cristianos, ¿cierto?, o los creyentes, diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Y en este verso en particular dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que como luz del mundo, dejen que sus acciones brillen a la vista de todos. ¿Con qué propósito? Que cuando los hombres vean estas buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. De hecho, en la palabra del Señor hay otra porción que nos llama a ser luminares en medio de una generación perversa y maligna. Nos llama a ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de este tipo de generación. Cuando los hombres se rinden a Cristo, hay una frase aquí que es clave. Dice: la corrupción disminuye. Ha pasado, nosotros somos testigos, que cada vez que el Evangelio llega a un lugar, llega a una zona, impacta la vida de una persona, impacta la vida de una familia, hay un vuelco en ese lugar. De hecho, cuando nosotros vemos los avivamientos, conocemos, ¿cierto?, nosotros en nuestro país, lo que sucedió en 1909, el despertar del Evangelio que hubo, ¿cierto?, en nuestro país, empezó a llamar la atención porque personas que quizás estaban alcoholizadas, personas que habían estafado, habían robado, habían adulterado, vivían una vida, ¿cierto?, perdida, aún yendo a una congregación, muchos de ellos, ¿cierto?, y otros al escuchar el mensaje del Evangelio, fueron impactados de tal manera con el mensaje que sus vidas fueron transformados. Entonces ese testimonio corrió por las calles, corrió por los diferentes lugares, porque ¿qué pasaba con estos hombres? Que antes, ¿cierto?, andaban en sus andanzas, que antes vivían con una copa de alcohol en la mano y de un día para otro sus vidas fueron transformadas. El impacto de ese testimonio, ¿cierto?,
caló muy profundo en la sociedad de esos días. Yo siempre recuerdo también en los sauces escuchar a los hermanos. Mi familia, nuestra familia, pertenece al sector de Batuco hacia la costa. Y siempre recuerdo hablar de mi abuelito Lucho, el abuelito Ángel María, que cuando nosotros los conocimos ya eran personas que le habían rendido su vida al Señor. Pero antes de conocer a Cristo, fueron personas que vivían una vida tosca. Quizás, cierto, no dándole un buen trato muchas veces a sus esposas, pero cuando el Evangelio impactó ese lugar, ese sector fue, cierto, invadido por algo extraordinario, porque las vidas empezaron a cambiar. Los hombres empezaron a cambiar, cierto, su tosquedad y empezaron a transformar sus corazones duros en corazones sensibles, en corazones amantes, en corazones generosos. Entonces, cuando el Evangelio llega a un lugar, la vida de ese lugar, la vida de ese sector cambia. Y cambia, ¿cierto? Porque también ese testimonio corre y es la evidencia de la obra que Dios ha hecho en esos corazones. De hecho, hace algún tiempo atrás, escuchaba en una transmisión la historia de dos vecinos que siempre peleaban por un deslinde. Siempre cada uno decía que el deslinde estaba más para su lado que para el otro. De pronto uno de los vecinos llega y le dice: ¿sabe, vecino? No vamos a pelear más por este deslinde. Usted dice que está aquí, aquí está el deslinde. Y había habido un tiempo de mala cosecha. Sin embargo, él tomó unos sacos de papa y los colocó en la puerta de ese vecino. Él quedó sorprendido y dice que después empezó a ver que su vecino siempre salía, ¿cierto? Lo veía salir con su familia para algún lugar. Y de pronto, ¿cierto? Cuando le pregunta qué es lo que le pasó, por qué cambió de decisión, por qué dejaron de pelear, él le informó y le dijo: no, porque Cristo transformó mi vida. Este vecino deseó ir al lugar donde estaba, ¿cierto?, su vecino ahora convertido, su vecino ahora con una vida diferente, con hábitos, con actitudes diferentes. Cuando llegó a ese lugar, por algunos días dice que el pastor lo miraba, lo observaba, de pronto se acerca a él y le pregunta, y le dice: ¿cuál fue el mensaje que tocó su corazón? Y dice que él le responde, le dice: no fue un mensaje en particular. Y empieza a contarle: lo que pasa es que teníamos una disputa con mi vecino, ¿cierto?, acerca de un deslinde, y siempre esto era una pelea. Sin embargo, un día llegó, ¿cierto?, y se acabó la discusión porque él se dio, ¿cierto?, y dijo: no, me dio la razón a mí, y donde yo decía, ahí estaba. Entonces, cuando yo miré que su actitud era diferente, que la vida de los vecinos había cambiado, yo deseé llegar donde él venía. Porque en mi corazón yo dije: lo que él tiene, yo también lo quiero tener. Qué hermoso testimonio, ¿ya? Y qué importante. Por eso es que en esta tarde el Señor nos habla de la importancia del buen testimonio ante la sociedad. Porque como decíamos anteriormente, el Evangelio es un mensaje, es una buena noticia que tiene que ser predicado. Pero para que los corazones sean abiertos a este mensaje, también los que predicamos este mensaje, llevamos este mensaje, tenemos que honrarlo con nuestra vida, con nuestras actitudes. Tiene que concordar lo que decimos con lo que hacemos. Nuestra función como cristianos, dice aquí, es ser sal y luz. Preservar con nuestra manera de vivir la corrupción que hay a nuestro alrededor. Iluminar con nuestras conductas las acciones de otros. Aquí hay una pregunta, hermanos amados, que el Señor nos hace a través de este tema. ¿Perciben las personas que nos conocen una diferencia en nuestra manera de vivir? ¿Desean lo que está en nosotros, como le pasaba al vecino de esta historia? El buen testimonio abre el corazón, ¿cierto?, del vecino, del amigo, del familiar. ¿Quién conoce mejor lo que somos que los que comparten nuestro propio hogar? Quisiera llevarle a dos historias en la Biblia. Dos hombres que vivieron en tiempos, tal vez hoy día pensemos que vivimos en un tiempo donde la generación, ¿cierto?, cada vez está más depravada, más maldad multiplicada, tiempos complejos, tiempos difíciles, todos estamos de acuerdo en esta realidad. Y tal vez alguien piense y diga que cuesta tener un buen testimonio en medio, ¿cierto?, de tanta maldad, perversiones,
¿cierto? Tantas cosas fraudulentas, pero sin embargo tenemos a dos hombres en la Escritura que pudieron vivir en sociedades muy similares. Uno de ellos, la palabra del Señor, ¿cierto?, lo relata, era Noé. La palabra del Señor lo describe como un varón perfecto, dice, en sus generaciones. Lot, a su vez, también, la palabra del Señor dice que afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos que se hacían en ese lugar. Es decir, que ambos eran hombres temerosos de Dios. Pero el impacto que tuvieron con su testimonio fue diferente en cada una de sus familias. Tal vez nosotros no vemos en la Escritura, en el libro de Génesis, que tiene, ¿cierto?, muchos versículos que nos puedan dar datos de la esposa o de los hijos de Noé. Pero entendemos que fueron muchos años de espera construyendo esta arca. Sin embargo, la palabra del Señor nos muestra que cuando llegó el diluvio, aunque ninguno, ¿cierto?, de los que estaban a su alrededor recibieron el mensaje o creyeron a este mensaje, sin embargo, dice la palabra del Señor que cuando Él entró en el arca, entró su esposa, entraron, ¿cierto?, también su familia. 8 personas se salvaron. ¿Por qué? Porque no cabe duda que mientras este varón justo, temeroso, perfecto, en medio de sus generaciones, estaba construyendo el arca, no cabe duda, ¿cierto?, que él fue fiel, que él sembró el mensaje en sus hijos, que lo vieron como un hombre, ¿cierto?, con convicciones firmes, que lo vieron no como un hombre dubitativo, sino que lo vieron firme en lo que Dios le había encomendado. De hecho, la Biblia, ¿cierto?, habla de él también en algún libro del Nuevo Testamento como pregonero de justicia. Y vemos, ¿cierto?, que seguramente la familia lo vio como un buen ejemplo. Y por eso fueron capaces de abrazar también la fe que Noé abrazó sin ver lluvia, porque no había llovido sobre la faz de la tierra, ni siquiera había rocío. Pero sin embargo, dice la Escritura, que este varón de Dios le creyó a Dios y por la fe condenó al resto de los que estaban en su generación, porque el mensaje fue, ¿cierto?, fue entregado para todos y él creyó junto a su familia. Entonces, qué importante es el buen testimonio de un padre de familia. Vemos una familia, vemos una esposa, unos hijos que pudieron ser preservados del juicio que venía, porque en su corazón también se abrigó esta fe. Distinta es la historia de Lot. Lot, aunque la palabra de Dios lo muestra como un hombre justo y que cuando veía la maldad que había en Sodoma y Gomorra afligía su alma, pero entendemos que no hizo un buen trabajo con su familia. La palabra del Señor dice que cuando los ángeles llegaron a ese lugar y le dijeron, mira, tienes que salir de este lugar, háblale a tu esposa, háblale a tus hijas, ¿cierto?, a tus yernos, dile que salgan porque este lugar va a ser destruido. Pero la palabra de Dios da un detalle importante. Dice que cuando, ¿cierto?, sus yernos oyen lo que este varón les decía, dice que ellos se pusieron a reír. Pensaban como que él se burlaba de ellos. Y la palabra del Señor dice que cuando él sale de ese lugar, salió sin ellos. Porque no fue capaz, ¿cierto?, de mantener con sus acciones lo que su palabra, ¿cierto?, lo que su boca proclamaba. Quizás no le vieron a él firme en sus convicciones. Lo vemos a él siempre sentado a la puerta. Probablemente se enrieló con el resto de los hombres. Cerró su boca cuando veía las abominaciones. Se afligía dentro de sí. Pero no pudo transmitir la fe, la verdadera fe, ni a sus hijas, ni a sus yernos, ni a su esposa. La prueba está que cuando sale este varón, y el ángel le manda y le dice, no miren atrás, su esposa, que tenía su corazón no en la fe, ¿cierto?, no en el Dios de Israel, no, ¿cierto?, no tenía el amor primordial en la familia, sino que su corazón estaba en sus pertenencias. Por eso al mirar hacia atrás quedó, ¿cierto?, convertida en una estatua de sal. Y sus hijas, al llegar, al estar con su padre, seguramente, ¿cierto?, aquellas costumbres que habían en aquel lugar con tanta perversidad hicieron que no se detuvieran a pensar y emborracharon a su padre y concibieron de él, lo que hoy día llamamos, ¿cierto?, un incesto.
Así que podemos ver dos varones en medio de dos tiempos similares en cuanto a la maldad, pero sin embargo el buen testimonio de un varón perfecto hizo que la familia también pudiera recibir este mensaje y pudiera ser salvado también de este juicio que vino sobre esta tierra. Entendemos que no podemos librar, no podemos salvar, no podemos transmitir la salvación como una herencia, pero sí con nuestro testimonio podemos permitir que el corazón de nuestros hijos, ¿cierto?, esté más sensible a oír el mensaje y la voz del Señor. Por eso, ¿cierto?, qué hermoso cuando un matrimonio tiene un buen testimonio. La palabra del Señor nos muestra a Zacarías y a Elizabeth, y la Biblia relata acerca de ellos que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. A veces hay un hermano que tiene un buen testimonio, un buen trabajador, pero tiene una compañera que no le acompaña, que no tiene el mismo testimonio, que no tiene la misma pasión por el Evangelio, o viceversa. A veces una hermana que es, cierto, fervorosa, celosa de buenas obras, cierto, de trabajar en las cosas del Señor, pero tiene un compañero, cierto, que no tiene la misma libertad, que no tiene la misma reputación, que no tiene el mismo testimonio. Qué lindo es cuando un matrimonio, cierto, así como Zacarías y Elizabeth, tiene este testimonio tan hermoso ante los ojos de Dios y, por cierto, también delante de los ojos de los hombres. A veces también, mis queridas hermanas, de pronto usted tiene la situación que su esposo no es cristiano, no es cierto, no le ha rendido su vida al Señor. Y quizá usted quiera hablarle del Evangelio, pero de pronto, cierto, el corazón no está tan dispuesto para escuchar. Pero sabe, la palabra del Señor dice que, hablando del esposo inconverso, dice que sea ganado por su conducta, sin palabras. A veces, cierto, la conducta temerosa de Dios, piadosa de una mujer, habla más fuerte que a veces nuestras palabras. Y no es que el Evangelio no haya que predicarlo, pero hay situaciones que donde es necesario que nuestro testimonio, en nuestro hogar, sobre todo cuando son esas situaciones, hable más alto de lo que nosotros podríamos hablar. Tenemos también la palabra del Señor, una hermosa porción en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 12. Dios le habla a un joven, porque también hay jóvenes, ¿cierto?, que están conectados con nosotros en esta tarde. Y le dice, sé ejemplo. Si quieres que te crean, usted léalo después en su hogar, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12, de alguna manera le dice, Timoteo, tienes que ser ejemplo. Y eso le dice a usted, mi estimado joven, en esta tarde el Señor. Si quieres que te crean, si quieres que te imiten, en todo lugar, en todas tus acciones, en todo tiempo, Dios te desafía a ser ejemplo de piedad para otros. Qué hermoso. Qué importante también es cuidar nuestro testimonio. Mire lo que dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, en el versículo 1. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Qué práctica esta comparación que hace el Señor, ¿cierto?, a través de cómo una mosca muerta echa a perder, aunque sea el más caro, el más excelente perfume, porque la descomposición, ¿cierto?, de esa mosca lo echa a perder todo. Echa a perder, ¿cierto?, todo ese tiempo dedicado para poder hacer ese perfume tan exquisito. Así compara también lo que puede pasar en la vida de un cristiano, de un verdadero cristiano, una pequeña locura, una pequeña insensatez, un momento, ¿cierto?, de torpeza, ¿cierto?, ¿qué puede hacer? Puede manchar la reputación de un hombre de Dios. Por eso el llamado en esta mañana, o en esta tarde, es a que nosotros podamos cuidar nuestro testimonio. Porque tenemos que tener algo claro. Tenemos un adversario, dice la palabra del Señor, un acusador, un enemigo que nos quiere ver caer. Y hay algo que tenemos que tener también con claridad, que nosotros tenemos una responsabilidad. Por una parte, no podemos desconocer
que Satanás, ¿cierto?, es un león que ruge. ¿Qué es lo que quiere? Producir en nosotros, ¿cierto?, la oportunidad de producir una caída. Él es el que produce la tentación porque Dios no tienta a nadie. Pero la palabra del Señor habla que también nosotros tenemos una lucha con nuestras pasiones. Y nuestra caída se debe no a que Satanás nos hizo pecar, sino que desde nuestro corazón, desde las concupiscencias que están en nuestro corazón, somos muchas veces seducidos, ¿cierto? Y ese pecado que se engendró chiquitito, después, ¿cierto?, dio a luz una cosa vergonzosa, y ese testimonio perjudica el nombre de nuestro Dios, aunque Él sigue siendo santo, pero los hombres nos miran a nosotros, nuestro testimonio. Por eso, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Llenarnos del Espíritu de Dios. Cada día, hermanos y hermanas, llenarnos de su presencia. No despreocuparnos. ¿Para qué? Para que por la gracia del Señor tengamos ese poder para someter esas pasiones, ¿cierto?, a la obediencia de los mandamientos de nuestro Dios. Tenemos un ejemplo que es muy claro en la palabra del Señor. David, la palabra del Señor dice que cuando él tenía que ir a la guerra, él decidió quedarse en palacio. Y mientras estaba en una tarde observando, se encontró, ¿cierto?, frente a sus ojos con una mujer hermosa. Hermosa mujer, pero que tenía un esposo. Fue seducido en ese momento para tomarla, y en esa locura que hizo en ese momento, manchó su testimonio. No podemos negar que hasta el día de hoy, aunque la Biblia lo muestra como un hombre conforme al corazón de Dios, pero siempre en nuestra mente está, ¿cierto?, el pecado que cometió con Betsabé, porque la palabra del Señor lo muestra así. Fíjese que en Proverbios capítulo 6, versos 32 y 33, dice: «Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenzas hallará, y su afrenta», dice, «nunca será borrada». Por eso los gentiles, dice la palabra del Señor en otra palabra, en otra parte dice, blasfeman, es decir, ofenden el nombre de Dios cuando ven este tipo de conducta en cristianos, en hombres que profesan la fe, ¿cierto?, cristiana, que dicen yo soy cristiano, y sin embargo, ¿cierto?, llevan un mal testimonio o caen, ¿cierto?, en estas heridas y vergüenzas, como lo relata este versículo de la palabra del Señor. Por eso es importante, hermanos y hermanas, cuidar nuestro testimonio. Mire qué lindo el pasaje de Primera de Samuel, capítulo 12, del verso 3 al 5, donde este varón, mire, se levanta delante del pueblo, ya siendo un anciano, y le dice: «Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguno, dice, he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré». Entonces dijeron, mire lo que el pueblo respondió frente a lo que él, ¿cierto?, con toda propiedad les decía a sus hermanos: «Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre». Y él les dijo: «Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano». Y ellos respondieron: «Así es». Qué hermoso testimonio de este varón, de Samuel. Qué hermoso es que nosotros como cristianos, hermanos y hermanas, podamos detenernos, ¿cierto?, frente a nuestros amigos, a nuestra familia, y podamos decir, que alguien se levante y diga: si yo le he defraudado, si yo he robado, he tomado algo que no me pertenece. Este varón tuvo, ¿cierto?, esta estatura, esta vida de integridad, que pudo decirle, y nadie se levantó, ¿cierto?, sino que todo lo contrario. Usted ha escuchado el relato bíblico donde, ¿cierto?, sus propios hermanos de Israel, del pueblo de Israel, compatriotas, dijeron: como tú has dicho, así es, nunca nos has agraviado, nunca nos has calumniado. Qué hermoso testimonio, hermano. Y la palabra del Señor dice que cuando este varón murió,
se juntó todo Israel y lo lloraron, dice, y lo sepultaron en su casa. Frente a este testimonio yo no puedo dejar de traer a mi memoria a mi padre. Cada vez que estamos con mi mamá, cuando vamos al hogar para acompañarla, en algunas ocasiones que he salido a comprar, sobre todo con mi hermana Laura, nos encontramos con vecinos en el camino que nos preguntan por mi mamá y siempre nos dicen, echamos tanto de menos al vecino, lo lloramos tanto cuando él murió, porque era una persona de buen testimonio. Yo en esta hora yo puedo decir, sé que en el hogar mi madre puede dar testimonio de que mi padre fue un excelente esposo, un ejemplo como padre, como esposo, como vecino, un hombre preocupado, un hombre responsable con los compromisos. Por eso es que los vecinos decían, lo lloramos, lo sentimos cuando él partió. Así también le pasó a la iglesia. Lloraron la partida de mi padre porque era un hombre de buen testimonio, un buen trabajador en la faena, un buen voluntario, un hombre que supo dejar un legado. Entonces, qué lindo, este es el llamado, amados hermanos, en esta mañana que Dios nos hace como pueblo del Señor. Estamos dejando una huella, un testimonio que durará más que el mejor perfume, que será de mucho más valor que la riqueza que usted pueda dejarle a los suyos, porque la riqueza se acaba, la riqueza se termina, pero el buen nombre, la buena reputación es algo que pasa en los tiempos y estamos recordando. Así como el día de nuestro aniversario, cuando traíamos a colación en la mañana, cuántos hermanos baluartes que llevaron el mensaje, que sembraron el evangelio con lágrimas, caminando en diferentes lugares, ¿cierto? Sin palabra, a lo mejor sin desobediencia, sin decirle que no al Señor. Hombres que sin tener grandes recursos, simplemente con sus pies, llevaron el evangelio por montes, por lugares, por caminos polvorientos, dejando un testimonio grandioso. Entonces, el Señor nos ayude en esta mañana, mis queridos hermanos, para que nosotros podamos entender lo importante que es el buen testimonio ante la sociedad. Mire, Martín Lutero tenía un amigo que era zapatero. A veces nosotros pensamos que para servir a Dios, nos da la sensación que nuestro servicio para Dios está dentro del templo. Pero la verdad es que cuando nosotros estamos dentro del templo en un culto, o tal como ahora a través de estas plataformas, lo que hacemos en el culto es adorar a Dios. Pero nuestro servicio está fuera del templo. Él quería dejarlo todo y quería dedicarse a la obra. Y le dijo, Martín, yo quiero dejar mi oficio de zapatero para dedicarme, a las cosas del Señor. Pero mire la respuesta de Martín Lutero. Le dijo, mira, tú haces zapatos, sigue haciendo zapatos, haz el mejor calzado que puedas y véndelo a un precio justo y estarás honrando a Dios. Que el Señor nos bendiga en esta tarde por este hermoso ejemplo, ¿cierto?, que nos da a través de la vida de este varón. Dios nos hace una invitación en esta hora también. Examinémonos, queridos hermanos. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros que ensucian nuestro testimonio? La palabra del Señor dice que Dios aborrece la pesa falsa. Podríamos decir en un lenguaje a lo mejor actual sobre ciertas cosas, el medidor arreglado, las trampas para no pagar lo que corresponde. La palabra del Señor dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántas cosas hacemos, cierto, y que están deshonrando nuestra vida de cristiano? Porque Dios nos ha llamado, usted lo escuchó al principio en Tito, una vida piadosa, renunciando a la impiedad, cierto, y a todos los deseos malos de este mundo. Como trabajadores, en el libro de Tito, en el capítulo 2, el versículo 9 y 10, mira, usted hermano que trabaja, que labora, o hermana que también tiene un trabajo fuera del hogar, dice que se sujeten a sus amos, que no sean respondones, que no defrauden, que se muestren fieles en todos para que adornen la doctrina. Nuestra vida, nuestras buenas obras, ¿cierto?, glorifican a nuestro Padre y adornan la doctrina.
Entonces, es tan claro este verso bíblico y nos podemos preguntar ahora, en el trabajo que usted desarrolla, en el trabajo que yo desarrollo, ¿soy responsable? ¿Cumplo el día si usted a lo mejor trabaja de manera particular? Cuando dice voy a cumplir con mi trabajo tal día, ¿cumple ese día? ¿Es puntual usted que trabaja cierto apatronado? ¿Llega en el horario? ¿Es eficiente en su trabajo? ¿Necesita que lo esté mirando para que usted trabaje? Necesita, cierto, hay dichos populares que dicen que al ojo del amo engorda el buey. ¿Necesitará usted que lo esté mirando para ser eficiente en su trabajo? Recuerdo, cierto, hay un hermano, nos contaba una experiencia cuando él era joven y empezó en sus trabajos. Dice que su madre era una persona muy sencilla, de muy poquitas palabras. Pero un día dice que le habló y le dijo esta frase: dura poquito en los trabajos. Y dice que eso a él le llamó la atención. Hoy día es un hermano que ya, gracias al Señor, tiene muchos años trabajando en un mismo trabajo, pero esa frase de su madre le hizo recapacitar que tal vez el problema de que no tuviera estabilidad laboral no estaba en los trabajos, tal vez estaba en su persona. Así que Dios nos llama en esta tarde a que nosotros nos podamos examinar. La iglesia también, ¿cierto?, como cuerpo colectivo, da un testimonio. Recuérdese usted la iglesia primitiva. ¿Qué pasaba cuando la iglesia, cierto, fue apartada? Cuando empezó a crecer ese número de los que se arrepentían y se convertían. La palabra del Señor dice que tenían todas las cosas en común. Y nadie decía ser suyo lo que tenía, porque todos dice que tenían las cosas en común, de manera que nadie tenía necesidad, porque todos compartían para el necesitado. Acuérdese usted de la historia, cierto, de José, de Bernabé, que vendió su heredad y la trajo a los pies de los apóstoles, no por obligación, en un acto de generosidad sincera, para que avanzara el reino de los cielos, el reino de Cristo. Entonces Dios nos hace un llamado también en estos tiempos a que como iglesia del Señor también nosotros tenemos que dar un testimonio colectivo. También nuestros vecinos, los que ven alrededor, tienen que saber que en la iglesia, cierto, hay hombres y mujeres que se aman. Por cierto, no hay perfección en nosotros. También hay debilidad. No podemos decirle a nadie que llegue a nuestra congregación que encontrará hombres, cierto, perfecto. Encontrará hombres también con debilidades, pero hombres transformados, ¿cierto? Y a través de esa transformación y a través del Espíritu de Dios que vive en nosotros, encontrará, ¿cierto?, un pueblo que sabe amarse, que sabe respetarse, a pesar de sus limitaciones, que sabe extenderle la mano al afligido, a la viuda, al huérfano, al necesitado. Qué hermoso es tener ese tipo de testimonio. Dios haga de Talcasur, de San Clemente Norte, de los templos anexos, ¿cierto?, ese tipo de iglesia que da, ¿cierto?, ese testimonio colectivo. Mire, también tenemos que tener en claro que aún haciendo lo bueno, también pueden haber malos comentarios de nuestra persona. Pero mire el consejo que el Señor nos da a través del libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Cómo entendemos esto? Dice aquí, actúen sanamente, movidos por buenas intenciones. Entonces, dice, los que hablen mal de ustedes, dice, después sientan vergüenza de sus palabras, cuando la evidencia de su buena conducta sea vista por los demás. No se preocupe. Si de pronto, haciendo lo bueno, a lo mejor alguien habla mal de usted. No se preocupe si a lo mejor le levantan una ofensa, un mal testimonio, pero si eso lo hacen mintiendo, gócese en el Señor. Viva la vida cristiana con temor y reverencia, de manera que su conducta pueda callar, ¿cierto?, las voces o las bocas de aquellos que a lo mejor han hablado mal de usted. La palabra del Señor, por último, mis queridos hermanos, en el libro de Jueces, me encontré un día con esta historia
la encontré tan tremenda, pero siempre Dios, toda la Escritura está bajo la inspiración divina y tiene un propósito por el cual ha quedado allí. Nos encontramos con una historia donde un varón levita fue a buscar a su concubina que le había sido infiel. Ella se había vuelto a la casa de su padre, él fue a buscarla, retorna con ella y camino, cierto, de regreso a su casa, le pilla, cierto, la noche, estaba atardeciendo, se hizo, cierto, de noche. El criado le dijo, mira, ¿por qué no nos quedamos en uno de estos pueblos? Pero esos pueblos eran gentiles. Y la palabra del Señor dice que este levita le dijo, no posaremos en ningún lugar que no sea, cierto, una ciudad que pertenezca a alguno de nuestros hermanos. Es así como la palabra del Señor nos muestra que ellos llegaron, cierto, a Gabaá, que era una ciudad de los benjamitas, donde un anciano en una plaza los invita a posar en su casa, les atiende porque la hospitalidad era algo muy característico del pueblo de Israel. La palabra del Señor dice que entran a su casa, dice que lava sus pies, dice que les atiende, les da comida, les da bebida, pero de pronto se escucha alrededor, cierto, los hombres que llaman de manera grosera a su puerta. ¿Y cuál era la petición de estos hombres? Querían que sacaran, cierto, a ese hombre ese anciano quería que sacara a esas visitas que habían llegado, cierto, a aquellos que él había acogido en su hospitalidad, y sacaran al varón con su mujer. La palabra del Señor nos muestra que a pesar de que él les rogaba que no hicieran, cierto, daño ni mal a esta familia que había llegado a ampararse bajo el techo de este varón, pero dice que tomaron a la mujer y dice que abusaron de ella hasta el alba. Dice que ella cayó a la puerta, rendida, muerta, y este varón dice que la toma, la despedaza, cierto, en 12 partes y la lleva a todo el territorio de Israel. Entendemos que probablemente esos 12 trozos significan que iban a ser enviados a cada una de las tribus. Pero la palabra del Señor, hermanas, es tan tremendo este pasaje, que dice que todo el que veía lo que allí había pasado a través, cierto, de lo que este varón había enviado, decía, jamás se ha hecho y se ha visto tal cosa. Y termina este capítulo 19 diciendo esta frase, considerad esto, tomad consejo y hablad. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Tal vez esto pudiera ser una crónica policial del día de hoy. Pero ¿sabe lo triste de esta historia? Que esto pasó dentro de los hermanos, dentro del pueblo de Israel. Y eso, amado hermano, no debe pasarle al pueblo de Cristo, porque hemos sido llamados por la gracia de Dios para vivir una vida piadosa, transformados por el poder de su Espíritu, aguardando la manifestación que pronto vendrá de Cristo buscando a su iglesia. Y en esa esperanza debemos también santificarnos, limpiarnos cada día más. Que esta historia no se haga una realidad en ninguna de nuestras congregaciones. Y termino citando una frase de un siervo de Dios que la encontré tan real, la sentí tan especial. Yo dije, esta frase tenemos que hacerlo, todos los que estamos participando de esta escuela dominical debiéramos hacerla nuestra. Y esta frase dice de esta manera, ayúdanos, Señor, a vivir a la altura de tu llamamiento celestial y que su imagen, la imagen de nuestro Señor, sea manifestada en cada una de nuestras acciones. Que el buen testimonio suyo, el buen testimonio mío, el buen testimonio de la congregación permita que muchos corazones en este tiempo de pandemia puedan, cierto, abrirse al mensaje glorioso de este evangelio que nos ha hecho tanto bien y que le hace tanto bien a la vida de todo ser humano que lo recibe. Gracias a Dios por habernos permitido compartir este hermoso tema. Le voy a invitar a que oremos
y le demos gracias al Señor por su palabra. Bendito y glorioso Dios, qué grande Padre eterno es su palabra, qué profunda, mi Señor, llena, Dios mío, de ejemplos, de enseñanzas profundas, para que nosotros, como citaba, Señor bendito, este capítulo 19 del libro de Jueces, tomemos consejo, podamos, Señor bendito, comprender, podamos, Señor, hablar, podamos, Dios mío, tener ese entendimiento de la relevancia que tiene la vida de buen testimonio de un creyente en medio de una sociedad que se debate, que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Ayúdenos para mantenernos fieles, Señor, a las convicciones que están de acuerdo, Señor, a su palabra y a su llamamiento celestial y santo, y podamos estar a esa estatura, Señor, como lo hizo Samuel. Podamos levantarnos un día y decir que hemos podido caminar en integridad, que hemos podido, Padre, hacer su voluntad, no para gloria nuestra, porque nada de lo que hacemos, Señor, lo hacemos por nuestra fuerza o porque nosotros somos capaces. Usted nos preparó de antemano obras para que la hiciéramos. Usted puso en nosotros el celo, la pasión, mi Señor, para poder llevar este evangelio glorioso con vida, Señor, que usted ha ido santificando, limpiando a través de nuestra trayectoria de vida. Permita, Padre eterno, que este mensaje que ha sido predicado en esta tarde pueda llegar a todos nuestros corazones, a muchos corazones. Y si hay alguien que vive una vida, Señor, que profesa la fe de cristiano, de creyente, sin embargo, Señor, lo que dice con su boca, lo borra con su mano, Señor, permita que sea un llamado de atención, porque estamos viviendo los tiempos difíciles donde debemos proclamar esta verdad con nuestros labios y con nuestra conducta. Rogamos su bendición sobre este mensaje, Señor, sobre nuestras vidas, Padre eterno, en el nombre glorioso de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, muy agradecida de parte del Señor de haber tenido esta honra, de haber compartido este tema tan importante y tan valioso. Solamente invitarle que cada día domingo usted no deje de conectarse con esta bendición, no deje de seguir recibiendo estas enseñanzas que producen tanto beneficio para nuestra alma, y siga orando por nuestros hermanos que están a cargo de la escuela dominical, para que Dios les siga dotando de gracia, les siga respaldando en esta noble tarea. Hoy no podemos ir a las calles, a lo mejor anunciar este mensaje, pero a través de estas redes sociales, el mensaje puede salir y puede llegar a muchos corazones. También es una forma de evangelizar. Y cuando nos vean a través de estas redes, digan: yo conozco a esa persona y sé que es un verdadero hombre, joven, señorita, ¿cierto? Mujer de Dios. Gracias al Señor por esta bendición. Deseo que el Señor le bendiga, y para mi Dios todo honor y toda gloria. Le invito a que cerremos los ojitos y pidamos del Señor su bendición. Muchas gracias, Padre eterno, por habernos permitido esta conexión en esta tarde. Prepárenos para el culto que nos va a reunir como Talca Sur, Templos Anexo y San Clemente Norte, hoy a las 6:30 de la tarde. Permita, Señor, que allí también su presencia pueda, Señor bendito, pasearse en cada uno de nuestros hogares. Señor, pueda llenar nuestros corazones, para que también nos prepare para el día malo, para el día de la tentación, y podamos, Señor bendito, actuar de acuerdo, Señor bendito, a la estatura de aquellos varones que pudieron, Señor, en la Escritura, pararse, Señor, con esa frente, con esa altura, mi Señor amado, de poder decir: no tienen de qué, Dios mío, cuestionarme, porque he vivido una vida agradable delante de Dios. Confirme, Señor, este trabajo que se ha hecho en esta tarde, como las actividades que vendrán también para este día y para la semana siguiente. Bondades que le rogamos a través de Cristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria.
Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones.